¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy en el curso de atención prehospitalaria, visión general del trauma y empezamos a hablar acerca de trauma. Voy a retirar mi imagen para poder tener un poco más de señal. Bueno, con la disculpa del caso por el percance con los dispositivos suele suceder, pero retomamos ya el tema de la capacitación. Si tienen algún inconveniente, me hacen saber, así puedo yo tratar de mejorar la conectividad. Entonces vamos a hablar acerca de las emergencias de trauma. Eh, Todo lo que es trauma ocurre por resultado de fuerzas físicas aplicadas al cuerpo, ¿no? Son las emergencias médicas que ocurre por una enfermedad o condición no causada por una... Las emergencias médicas son unas condiciones patológicas o de enfermedad que no son causadas por una fuerza externa. En cambio, las de trauma siempre tiene que ocurrir una fuerza externa para poder desarrollarlas. Y hablamos de índice de sospecha cuando hablamos de una noción de lesiones potencialmente serias no vistas. Sospechamos, por ejemplo, en una contusión de abdomen con un intercambio de energía de alta energía, podemos sospechar de que haya una hemorragia en la parte abdominal. eh, entonces, el índice de sospecha estamos hablando de posibles lesiones, ¿no? Y cuando hablamos de emergencias médicas, son la exacerbación de enfermedades que ya tiene o el inicio abrupto, súbito de alguna enfermedad no traumatológica. Y cuando hablamos de enfermedades de trauma, estamos hablando de patologías que ocurren como resultado del intercambio de fuerzas aplicadas, ¿no? O de energía. Estas definiciones nos van a ayudar pues, a que podamos comprender la definición o la etiología o la causa de las enfermedades. Entonces lo dividimos en dos grandes grupos, las emergencias de trauma y las emergencias médicas, como para poder nosotros ir preparando nuestro material cuando nos hacen la notificación de una emergencia médica o de una emergencia de trauma. La lesión traumática ocurre cuando los tejidos del cuerpo son expuestos a niveles de energía que están más allá de su tolerancia. Es decir, si ustedes han dado cuenta, pues una persona cuando le dan con una naranja, fácilmente lo puede agarrar con la mano, ¿no? Le lanzan una naranja, pero si esa naranja es lanzada a mucho más velocidad, entonces esa se puede convertir en un proyectil y puede causarnos daño, ¿no? El mecanismo de lesión, hablamos de el cómo ocurre un determinado hecho, ¿no? Describe las fuerzas que actúan en el cuerpo y que causan la lesión. Por ejemplo, estaba con su motocicleta a 80 kilómetros por hora, la pista estaba mojada, hizo un freno y el vehículo sale derrapa, ¿no? Se puede dar vueltas hacia adelante o se puede dar hacia los costados. Entonces el mecanismo de lesión es la secuencia de cómo es que se produjo, ¿sí? La enfermedad, en este caso de trauma o la lesión traumática, ¿no? Tres componentes cuando hablamos de energía y trauma. La energía potencial, la energía cinética y la energía de trabajo. Entonces vamos a ir definiendo algunos conceptos. Trabajo es la fuerza que actúa sobre una distancia, fuerza que doblan, jalan o comprimen tejidos más allá de sus límites resultan en una lesión. La energía cinética es la energía de un cuerpo en movimiento y que se está representada pues, por la masa por la masa por velocidad, ¿no? La energía potencial es el producto de esa masa, la fuerza de gravedad y la altura, mayormente asociada con la energía de objetos cayendo. Hay diferentes perfiles de mecanismos de lesión, diferentes mecanismos de lesiones que producen muchos tipos de lesiones. Lesiones no significativas, lesión a una parte aislada del cuerpo, caída sin pérdida de conciencia. Lesiones significativas son lesiones a más de un sistema del cuerpo, caída desde una determinada altura, choques automovilísticos. Se dice que una persona puede caer de más o menos una medida y media de lo que mide. Imagínense, yo mido 2 metros
Puedo caer desde 3 metros sin tener ningún tipo de consecuencia, siempre y cuando lo haga saltando, ¿no? Pero ya a partir de metro y medio, si me caigo distraído, de espalda, de cabeza, ya puedo tener lesiones, ¿no? Puedo tener o puedo presentar algún tipo de alteración. Trauma contundente y penetrante. Un trauma contundente es el resultado de la fuerza en el cuerpo que causa una lesión sin penetrar los tejidos blandos. Una contusión, estamos hablando de un golpe, ¿no? Un puñetazo, por ejemplo. Y un trauma penetrante causa la lesión por objetos que posiblemente perforan y penetran la superficie del cuerpo. Ejemplo de trauma penetrante, cuando a alguien le acuchillan, ¿no? Con un verdugillo, con un cuchillo, le causa una herida por arma blanca, es un trauma penetrante, con algo que es punzo cortante, ¿no? Trauma contundente resulta por un objeto que tiene contacto con el cuerpo. Los choques automovilísticos y caídas son los mecanismos de lesión más comunes. Está alerta por la decoloración de la piel y el dolor. Debemos mantener un alto índice de sospecha por lesiones escondidas. Imagine usted que el paciente tenía una contusión en el tórax y tiene dificultad para respirar. Entonces, de acuerdo al mecanismo de lesión, le dieron con una piedra en tórax posterior o en el tórax anterior y ahora le cuesta respirar. Entonces nuestra sospecha puede ser que tenga lesiones en el tejido óseo, es decir, en la parrilla costal, en el tejido blando, puede ser muscular, es neuronal, en los vasos sanguíneos o con un compromiso en el parénquima pulmonar, ¿no? Es decir, que haya causado un neumotórax, un hemoneumotórax. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a prever por el mecanismo de lesión y lo vamos a ir complementando con la clínica, es decir, con las manifestaciones que va presentando el paciente. Choques automovilísticos. Un choque consiste de 3 colisiones: carro contra otro carro, con árbol u objeto. En esta imagen, ¿sí?, hay una colisión contra otro vehículo y contra un poste, ¿no? Evaluando el vehículo, usted puede generalmente determinar el mecanismo de la lesión. Imaginemos, vamos a salir del contexto y vemos aquí un vehículo que tiene una colisión frontal sobre una estructura metálica o de pavimento, de cemento, y una colisión frontal. ¿Qué mecanismos de lesión esperamos encontrar? ¿Qué lesiones de acuerdo al mecanismo de lesión? ¿Sí? ¿Qué posibles daños de acuerdo a la cinemática del trauma? Entonces, si ha habido una colisión frontal, lo primero que va a haber es un impacto de la cabeza hacia la parte del parabrisas, ¿no? Hacia la parte de adelante. Eso, después va a haber un efecto rebote que va a llevar, la cabeza pesa más que el cuello, entonces vas a viajar a más velocidad o más rápido, por lo que va a ir hacia atrás, ¿no? Dando un efecto de latigazo. Posteriormente, nuevamente va a regresar hacia la mitad o hacia adelante, hacia el eje central o hacia la parte anterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por la contusión frontal que tiene, puede haber un daño a nivel de la región frontal. Por el latigazo hacia atrás que hace, puede haber un daño en la región de la base de la columna cervical, en la base del cráneo y la columna cervical. Posteriormente, inclinada hacia adelante, también puede haber un daño en la parte cervical, ¿no? Entonces, todo paciente que ha tenido una colisión frontal, lo primero que vamos a evaluar es la cinemática del trauma. Después vamos a determinar, de acuerdo al mecanismo de lesión, si tiene alguna lesión en la base del cráneo o en la columna cervical. Entonces, vamos nuevamente vamos a compartir porque parece que se ha quedado en esta parte. A ver si me confirman si está en choques automovilísticos, la imagen, por favor. Sí, doctor, está ahí. Sí. Listo. Entonces, decíamos, ¿no? Aquí, choques automovilísticos, un choque consiste de 3. Aquí en esta imagen poníamos un ejemplo, ¿no? Una colisión frontal. En esta imagen, el vehículo, pues hablábamos del conductor, ¿no? El conductor, haciendo la evaluación de cabeza a pies, el impacto frontal sobre el parabrisas, posteriormente el latigazo hacia atrás,
contra el sillón, contra el asiento. Después nuevamente se va hacia el eje central o hacia adelante. Entonces deberíamos buscar lesiones en la frente, lesiones en la región occipital, lesiones en la base del cráneo, en la columna cervical, básicamente. Ahí veremos pues en la parte anterior, la cara, el signo de ojo de mapache, en la región posterior auricular, el signo de batalla o de battle, ¿sí? Y dolor e impotencia funcional en el nivel, a nivel cervical, ¿no? Eso solamente a nivel de la parte superior. Después en tórax veremos la compresión del tórax sobre el volante sobre el tórax. A nivel de la cadera podemos ver desplazamiento de las caderas, o a nivel de extremidades inferiores la compresión sobre estructuras metálicas, ¿no? Entonces, en ese orden vamos a ir revisando para poder determinar, de acuerdo al mecanismo de lesión, qué patologías vamos a sospechar que tiene, ¿no? Entonces, pasajero contra el interior del vehículo. Lesiones comunes del pasajero incluyen fracturas de las extremidades inferior, tórax batiente y trauma de cabeza. Entonces, hablábamos que nosotros revisamos de cabeza a pies, ¿no? Desde cabeza, que es lo que encontrábamos en tórax, en región cervical, en tórax, en cadera y en extremidades. Entonces, órganos internos del pasajero contra estructuras sólidas del cuerpo. Lesiones internas pueden no ser tan obvias como las lesiones externas, pero generalmente son las que amenazan la vida, ¿sí? Entonces aquí podemos, en el parabrisas puede haber muchas manifestaciones, como el signo del ojo de buey. Si se queda marcado aquí en el parabrisas un ojito, o se empieza a rayar todo, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Entonces la colisión frontal produce un daño en la región frontal. La colisión hacia la parte posterior, un daño en la región occipital, y ese desplazamiento a gran velocidad de la cabeza, porque pesa más que la columna cervical, entonces puede haber daños ya sea en la base del cráneo o en el trayecto de la columna cervical. Eso de acuerdo a la cinemática del trauma. Entonces, esto debemos corroborar con qué, con la clínica, ¿no? ¿Cómo vamos a corroborar? Preguntándole al paciente, ¿tienes dolor? Señor, ¿tiene dolor en la parte de la frente cuando hago presión? Señor, ¿le está doliendo en la región occipital? Señor, ¿le duele en el cuello? Pues le hago presión. Además, debo valorar, pues, ¿no? Si hay alguna alteración. Imagínense que hay un traumatismo en el cráneo, he empezado a sangrar adentro. ¿Qué otros signos vamos a ver? Por ejemplo, vamos a valorar movimiento y sensibilidad en las extremidades, ¿sí? Además de que podamos valorar, pues, la parte de las pupilas, ¿no? ¿Cómo están esas pupilas? ¿Qué tamaño tienen? ¿Son reactivas? Entonces, toda esa información nos permite a nosotros, pues, tener, pues, un conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de su organismo, ¿no? Evaluar el sistema de inmovilización suplementario. Todo paciente que tiene un traumatismo de cráneo deberá ser evaluado, deberá ser inmovilizado, ¿sí o no? Entonces, ahora ya no solamente vamos a hablar de que por protocolo se inmoviliza. Ahora, aparte de que hemos evaluado el mecanismo de lesión, también vamos a evaluar, pues, las manifestaciones clínicas, ¿no? Es decir, si el paciente tiene dolor, si tiene impotencia funcional, si tiene adormecimientos, si está desmayado, entonces si tiene una alteración del estado de conciencia, si tiene parestesias, si no hay impotencia funcional, debe inmovilizarse. Ha tenido náuseas, vómitos, está inconsciente. Pero si el paciente está totalmente despierto, lo preguntan y no le duele la cabeza después del golpe, no ha habido una contusión fuerte o significativa, no tiene dolor, no tiene impotencia funcional, entonces ahí debemos evaluar, ¿no? Si es más prudente que vaya con lo que es la collarín cervical, la férula, porque puede que las distancias sean muy grandes y que en vez de ayudarle le causemos daño, ¿no? De acuerdo a los criterios de Nexus y criterios canadienses, nos da varios parámetros ahí para ver si es que debemos ponerle tabla o no, ¿ya? Entonces, no todos los pacientes van a ir con tabla y no todos los pacientes van a ir sueltos, ¿no? Lo que necesitamos es que se pueda valorar primero, ¿no?, la necesidad. También los choques frontales pueden hacer que las bolsas de aire o el airbag de aire no desplegados puedan activarse durante la extracción. Es decir, el paciente pues no se activó el airbag, tiene la señal del cinturón de seguridad,
pero cuando van a manipular la puerta, se desencadena todo el mecanismo y ¡puf! Sale a tal velocidad que termina comprimiendo al paciente ya después de haber tenido una lesión, ¿no? Entonces, eso hace que complique más todavía. Sistema de inmovilización suplementario pueden causar daños aun si son usados de forma apropiada. Decíamos, pues, ¿no? Que un paciente que está con una... Imagínense este paciente con todos los traumas que tienen. Lo revisan ustedes y a nivel de la columna cervical no hay nada y le ponen un collarín. A nivel del tórax posterior y toda la columna vertebral no hay nada y le ponen un collarín, no hay fractura de cadera, no hay un criterio para ponerle una tabla. Entonces, y lo ponemos una tabla y lo trasladamos sin acolchonar la tabla, sin hacer este acolchonamiento de las caderas, y el vehículo va a gran velocidad. Entonces, cada bache que haya va a hacer pues, que el tórax se golpee, no se comprima. Y a la larga, pues terminamos haciéndole una úlcera por presión, por el decúbito que tiene sobre la tabla, o pues causándole más dolor, una neuropatía. Entonces, se tiene que a valorar el riesgo-beneficio. Cuando se trata de choques traseros conocidos por causar lesión de tipo hiperextensión cervical, es decir, se va hacia atrás, ¿no? La cabeza, como que la cabeza se queda sostenida en el aire y el cuerpo viaja más rápido. Entonces, ese tipo de lesión. Entonces, el cuerpo es impulsado hacia adelante, la cabeza y el cuello son dejados atrás. Lesión de tipo de aceleración en el cerebro es posible. Entonces, lo que vamos a buscar son lesiones cervicales. Cuando el impacto es lateral, el vehículo es usualmente golpeado arriba de su centro de gravedad y se mueve alejándose del lado de impacto. Resulta que el pasajero sufre una lesión lateral de hiperextensión cervical, es decir, hacia un costado. Lo mismo que sucedió cuando el choque para atrás, si la cabeza y el cuello se quedaban y el cuerpo viajaba más rápido, entonces había una hiperextensión hacia atrás. El caso que es lateral va a ser del lado del choque, ¿no? Porque el choque lo recibimos a la altura del cuerpo y la cabeza se queda estacionaria. Es decir, el cuerpo se desplaza a un costado mientras la cabeza se queda en el lugar que estuvo anteriormente. Si hay intrusión sustancia en el compartimiento del pasajero, sospecha de lesiones laterales de pecho y abdomen en el lado de impacto, posibles fracturas en las extremidades inferiores, pelvis y costillas, daño orgánico por la colisión, ¿no? Que ocurre. Cuando hay volcaduras y choques rotacionales, choque de vuelco, camiones grandes o camiones de los equipos de primera respuesta, son proclives a lesiones que dependen esas lesiones dependen de si el pasajero estaba inmovilizado o no. Es decir, si utilizó su cinturón de seguridad o no, ¿no? Choques rotacionales, giros son conceptualmente similares a los vuelcos. Hay oportunidad para que el vehículo golpee objetos. Entonces, cuando rota el vehículo varias vueltas, entonces la persona si no está sujetado puede salir desprendida o esa vueltas rotacionales que da puede pues causar de que en algún momento alguna parte de su organismo pueda entrar en contacto con las estructuras del vehículo. Cuando hay un choque de automóvil contra un peatón, las lesiones son generalmente gráficas y aparentes, ¿no? Porque se puede ver o se puede describir cinemática del trauma y de acuerdo a eso podemos presumir las posibles lesiones que tiene. También pueden ser lesiones serias, no visibles. Usted debe determinar la velocidad del vehículo y si el paciente fue lanzado por el aire, evaluar el vehículo que chocó al paciente para el daño estructural. Entonces, imaginen que hay un choque de un automóvil contra una bicicleta. Debemos evaluar una colisión carro-peatón, es decir, evaluar el daño a la bicicleta y la posición en la que ha quedado. Inspeccionar el casco en busca de daño y estabilización de la columna. Debe ser iniciada y mantenida de acuerdo a lo que nos vaya presentando el paciente. De un automóvil contra una motocicleta, la protección por parte del casco, la vestimenta de piel o resistente a abrasión y botas,
todo lo que tenga pues de como indumentaria de protección, ¿no? Cuando se evalúa la escena, buscar deformidad de la motocicleta, en lugar de daño o de impacto, el mayor daño donde ha sufrido la motocicleta, entonces en esa parte también va a ser del organismo, la distancia del derrape en la calle y la magnitud y la localización de la deformidad en el casco. Entonces, aquí hay algunas preguntas que nos vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes encuentran un paciente que ha sufrido un accidente, está conduciendo su motocicleta y le encuentran que sangra del casco, está saliendo un sangrado del casco y entonces encuentran un sangrado en el casco. La pregunta sería, ¿ustedes retiran el casco para poder evaluar al paciente o lo llevan el casco como inmovilizador de alguna lesión en la cabeza? ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver, los leo en el chat. Si desean participar hablando, también los escuchamos. Vuelvo a poner en contexto una persona que estaba conduciendo su motocicleta, sufre una colisión frontal con una persona que está en su automóvil y está sangrando la cabeza por el costado del casco. ¿Ustedes sacan el casco para revisarlo? ¿O ustedes sacan el casco para revisarlo o lo llevan como inmovilizador el casco? Hay que llevarlo con el casco puesto, dice Carlos. Carlos, recuerden que ustedes ya son los paramédicos. Entonces, si hay sangrado, el sangrado puede llevar a una pérdida considerable como para alterar el medio hemodinámico, ¿no? Y puede comprometer la vida del paciente. Entonces, ustedes ya saben cómo hacer el control del sangrado. Presión directa, vendaje compresivo, y con eso pues vamos a parar el sangrado, ¿no? Lo que necesitamos es exponer la herida para ver el daño y comprimir. Hay vendajes compresivos, venda compresiva, para poder hacer hemostasia. Entonces, nuestra prioridad es parar el sangrado. Les van a decir, pero si hay una fractura grande, que si yo le saco la masa se va a exponer, imagínense, cerebelo, bulbo raquídeo, se va a exponer y se va a terminar muriendo ahí. Lo mismo va a ocurrir en el hospital, ¿no? Entonces ya ustedes son parte del hospital, son el brazo articulador del hospital. Con cuidado, hay una técnica que nos permite sacar el casco sin producir lesiones, eh, pero nos va a dar una visión más panorámica de lo que está ocurriendo ahí y de qué es lo que vamos a hacer para controlarlo. Cuando hay un choque frontal de un automóvil contra una motocicleta, la motocicleta golpea otro objeto y detiene su moción delantera, mientras que el conductor continúa con su moción delantera. Es decir, una colisión frontal, ¿qué esperamos de un choque frontal? El de la motocicleta va a salir disparado hacia arriba y va a chocar los fémurs contra el manubrio de la moto, ¿sí? En cambio, del automóvil, pues va a tener una colisión frontal sobre el parabrisas, una colisión hacia atrás de la región cervical y nuevamente va a regresar hacia adelante, ¿no? ¿Cuál de los dos va a llevar la peor parte? El de la motocicleta, porque no tiene una estabilidad, ¿no? Entonces, eso son de inicio las lesiones que vamos a encontrar. Después de la expulsión, el conductor viajará a una alta velocidad hasta que sea detenido por un objeto estacionario, otro vehículo o por arrastre en la calle. Entonces, lo que vamos a encontrar, decíamos, es hasta donde se pare, ¿no? El paciente. Imagínense que ha chocado con el auto y el de la moto va a salir disparada, primero lesionándose ambos fémur, después de acuerdo a la velocidad en la que iba y qué objeto lo va a parar, ¿no? ¿Dónde va a parar con la fuerza con la que se va su cuerpo? Si colisiona contra el auto, pues el auto va a detener la energía con la que va viajando su organismo. Choque controlado. Es una técnica usada para esperar el conductor del cuerpo de la motocicleta. Entonces, eh, tratan de separar, ¿no? El conductor del cuerpo de la motocicleta. Entonces,
Cuando hablamos de expulsión, el conductor sale desprendido. Cuando hablamos de choque controlado, es una técnica usada para separar al conductor de la motocicleta. Caídas. Son lesiones potencialmente dañinas, depende de la altura de la cual cayó el paciente. Hace unos años atrás nos estábamos pues, en un centro médico de la Cruz Roja y pues al frente estaban construyendo un edificio, ¿no? Era de 4 pisos, uno de los trabajadores se cayó del 4.º nivel y cuando fuimos, pues el paciente había sufrido pues, múltiples fracturas y bueno, encontramos desde fracturas en las extremidades, en cadera, en el tórax, en las extremidades superiores, en el cráneo. Era un policontuso, ¿no? Entonces las lesiones potencialmente dependen de la altura de la cual cayó. Estamos hablando de 4.º piso, 4 por 3 más o menos, de unos 15 metros de altura más o menos. Más de 6 metros es considerado significativo. Lesiones internas representan la mayor amenaza. Nosotros no solamente en una caída de altura vamos a ver pues, las lesiones que se ven, ¿no? Sino también las que, de acuerdo a la cinemática del trauma, vamos a presumir. Los pacientes que caen con los pies pueden tener lesiones internas menos severas, va a haber fracturas en las extremidades, pero amortigua un poco al tronco, ¿no? Sus piernas pueden absorber mucho de la energía de la caída. Entonces las extremidades se pueden controlar, como por ejemplo a este nivel, ¿no? Caída, puede haber un daño a la región del talón del pie, puede haber un daño en las articulaciones, pero sí haber un impacto aquí en la región de la cadera, ¿no? Porque tenemos la cabeza, el estábulo, la cabeza del fémur, que va a ir a impactar sobre donde se articula la cadera, ¿no? Entonces, esto va a producir o una luxación o una fractura. Cuando hablamos de trauma penetrante, puede ser causado accidentalmente por empalamiento, puede ser causado intencionalmente por una agresión, una persona agrede a otra, por ejemplo, lo que son las pandillas, los ladrones, una arma punzocortante, arma blanca punzocortante, que se deja en el cuerpo o solamente se acuchilla y se saca, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones se consideran una lesión de trauma penetrante porque tiene el largo más prominente o más grande que el ancho, ¿no? En proporción con el del objeto. Este objeto es puntiagudo, una punta, ¿sí? Larga, filuda, que más que ancha, ¿no? Entonces es un trauma penetrante. Con penetraciones de baja energía, las lesiones son causadas por puntas filosas de objetos moviéndose a través del cuerpo. Cuchillos pueden ser movidos de forma deliberada internamente causando más daño. Es decir, introducen el cuchillo en el cuerpo y además lo jalan hacia arriba, ¿no? Para que corte más. La trauma penetrante, la trayectoria del proyectil puede no ser sencilla de predecir. La bala puede rebotar dentro del cuerpo antes de salir. Si choca sobre una estructura ósea, de ahí puede rebotar hacia otra parte, ¿no? La ruta del proyectil eh, toma su trayectoria. La fragmentación incrementará el daño. Cuando hay un proyectil que es fragmentable, es decir, que parte del proyectil se abre en 2 o 3, entonces esos pedazos que van metálicos que van viajando también en el cuerpo, al tomar una determinada dirección, todo lo que esté en su trayecto lo va a ir pues destruyendo, ¿no? La cavitación puede resultar en la lesión seria a órganos internos. Imaginémonos una arma de fuego con disparada. Este es el proyectil. Hay algunos que van pues girando, ¿no? Helicoidalmente, y hay algunos que van directo. Entonces hacen un giro y salen nuevamente, ¿no? Entonces este tipo generalmente son de bajo alcance que puedan causar este tipo de lesiones. La relación entre la distancia y la severidad de la lesión depende del tipo de arma involucrada. La fricción desacelera el proyectil, es decir, el proyectil va a muchísima velocidad, ya cuando ingresa en el cuerpo, todo lo que es el tejido va a disminuir o desacelerar el viaje del proyectil. El área dañada por proyectiles es típicamente más grande que el diámetro del proyectil.
Cuando ingresa, el proyectil en nuestro cuerpo va a tomar pues el mismo diámetro, el orificio va a tomar el mismo diámetro del proyectil y conforme va ingresando en nuestro cuerpo va a hacer que gire, que haga unas rotaciones y eso va a hacer que el daño sea más grande, ¿no? La energía disponible para que una bala cause daño es más una función de su velocidad que de su masa. Es decir, por lo rápido que va es que causa daño, que va cortando, que más que por el tamaño que tiene. Entonces, los mecanismos de lesión del trauma penetrante va a depender del tipo, ¿no? Un trauma contuso o cerrado va a depender de dónde es. Vamos a poner un ejemplo en el tórax, decíamos, ¿no? Una contusión en el tórax, un golpe eh, que le propinaron un golpe o cayó o impactó hacia el tórax anterior, el volante, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero que va a haber una alteración muscular, una alteración ósea, y también puede haber en los órganos internos. Si hay una alteración muscular y ósea, cada vez que respire lo va a hacer con dificultad, ¿no? Si ha habido un compromiso vascular de algún vaso sanguíneo, arterias, venas o microvasculatura, va a haber un sangrado en ese lugar. Si hay un compromiso en la vía respiratoria, va a haber un compromiso alveolar y en el parénquima pulmonar. Entonces, eso va a ser reflejado en la alteración de los signos vitales. Entonces, si el trauma es contuso, pero no sé, no es tan fuerte, las manifestaciones no van a ser tan graves por la clínica que va manifestando. Pero si es muy grave, puede haber alteración ósea, alteración tejido blando y puede haber, si es tan fuerte, puede haber alteración en lo que es pues, los órganos internos, ¿no? Cualquier contusión puede causarnos daño, va a depender de la velocidad con la que ha sido o de la energía empleada, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en mente, ¿no? La lesión por explosión. Hay lesiones primarias, secundarias y terciarias. Las primarias debidas enteramente a la explosión. Las secundarias, daño por ser golpeado por los escombros expulsados. Es decir, aquí hubo un explosivo, entonces la onda explosiva lleva pues, ¿no? Todo lo que encuentra a su paso. Maderas, tierra, fierro, todos los escombros. Entonces la lesión primaria es netamente la explosión y la lesión secundaria es golpeada por los escombros, por lo que estaba ahí sale desplazado. Y la lesión terciaria, la víctima es arrojada por la fuerza de la explosión. Entonces, la secundaria le caen los objetos de la explosión y la terciaria es desplazado y cae él sobre algún pavimento, sobre el suelo, es lo que produce lesiones terciarias. Las lesiones por explosión cuaternarias o misceláneas son quemaduras por gases calientes o fuegos iniciados por la explosión. Lesiones respiratorias por inhalar gases tóxicos, lesión de aplastamiento por el colapso de una estructura. La mayoría de los pacientes tendrán alguna combinación de estos 4 tipos de lesiones. No necesariamente esperamos encontrar un tipo de lesión, ¿no? Órganos que contienen aire son los más susceptibles a cambios de presión. Decíamos que cuando hay una onda expansiva o cuando hay una explosión se genera una onda expansiva y eso hace pues que haya cambios en las presiones en nuestro organismo. Por ejemplo, en el oído medio, en los pulmones, en el tracto gastrointestinal. El oído es más sensible a lesiones por explosión. Las lesiones pulmonares por explosión resultan por exposición de corto alcance a la detonación de explosivos. El embolismo, las arterias de aire pueden producir perturbaciones en la visión, cambios en la conducta y en el estado de conciencia, variedad de otros signos neurológicos. Los órganos sólidos están relativamente protegidos de lesión por la onda shock. Pueden ser lesiones por misiles secundarios a un cuerpo arrojado, lesiones neurológicas, puede haber amputaciones, puede haber cualquier tipo de lesión de acuerdo a lo que haya estado ocurriendo. Generalmente, cuando hay intercambio de grandes energías con mucho tiempo, involucra pues lesiones multisistémicas. Cuando hablamos de aparatos sistemas, hablamos de una área estructural específica de nuestro organismo que está lesionado. Y cuando ya hablamos de multisistemas, estamos hablando pues que puede haberse comprometido más de un sistema. Involucra más de un sistema del cuerpo. Trauma en la cabeza, en la columna cervical, trauma en el pecho, trauma abdominal, trauma en
las extremidades. Esto pues nos hace presumir de que debemos tener mucho cuidado en el tema de la valoración. Entonces debemos alertar al control médico y transporte rápidamente. Eso significa que debemos hacer la valoración del paciente, hacer un triaje rápido y poder nosotros determinar de acuerdo a esto la atención, ¿no? De acuerdo a lo que hemos clasificado, verde, amarillo, rojo, o lo que hemos determinado con la evaluación del triaje rápido del paciente. Los principios dorados de atención prehospitalaria en trauma, hablamos pues, ¿no?, de los tiempos, ¿no? Su mayor prioridad es asegurar que el personal esté seguro, ¿no? Primero yo, segundo soy yo, tercero soy yo, nuestro equipo de trabajo, la seguridad. Si no están seguros de poder hacer una intervención, no intervengan, porque pueden convertirse en una víctima más, ¿no? Seguridad de su tripulación, la seguridad del paciente. Entonces, la seguridad es lo primero. Determinar la necesidad de personal o equipo adicional. Evaluar el mecanismo de lesión y de acuerdo a eso ver la necesidad de adicionar alguna unidad médica más o pedir refuerzos, ¿no? Debemos identificar y manejar amenazas a la vida. Lo primero que hacemos todo paciente que tenga una emergencia es identificar las amenazas a la vida y después poder corregirlas, ¿no? Para que no compliquen al paciente. Entonces, identificamos las amenazas. Después de enfocarse en la atención del paciente, si estamos en trauma, debemos controlar primero el sangrado, ¿no? Sangrados masivos, debemos parar el sangrado. Si hemos parado el sangrado, vamos a ver el A, B, C, D, E del trauma, ¿no? Debemos manejar la terapia de shock. Los diferentes tipos de shock que se puedan producir. Generalmente en trauma estamos hablando de un shock de tipo hipovolémico, shock hipovolémico de tipo hemorrágico, ¿no? Entonces lo que vamos a prevenir es llegar a este estado disminuyendo o controlando el sangrado. Segundo, manejando una hipotensión permisiva, una presión lo suficientemente como para prefundir el cerebro y no tan fuerte como para reactivar los sangrados. Manejar el dolor, la restricción del movimiento selectivo de acuerdo a la necesidad del paciente y transportar inmediatamente a la instalación apropiada. No es subir al paciente y correr, ¿no? Sino estabilizar al paciente e ir de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. La atención definitiva requiere la intervención quirúrgica. Todos los pacientes de trauma tienen que ser valorados pues, por lo que es cirugía, ¿no? Obtener un historial sample y completar una evaluación secundaria durante el transporte. Considerar si la ayuda de una unidad de soporte vital avanzado o soporte cardiovascular de acuerdo a lo que haya pasado con el paciente. En la evaluación del paciente, cuando un paciente ha experimentado un mecanismo de lesión significativo y su condición es crítica, debemos realizar rápidamente un examen físico y empezamos pues, desde la parte neurológica de cabeza a pies, ¿no? Cuando un paciente ha experimentado un mecanismo de lesión no significativo, enfocarse en la molestia principal. Cuando hay lesiones en la cabeza, la discapacidad y la lesión no visible del cerebro pueden ocurrir. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un paciente tiene un trauma en cráneo, pero con compromiso en la masa encefálica? Puede haber sangrado, hinchazón dentro del cráneo, es generalmente una amenaza a la vida. Pero ¿cómo me doy cuenta? Decíamos que vamos a valorar la parte neurológica, el movimiento, la sensibilidad de las extremidades y también vamos a valorar la escala de coma de Glasgow, la reacción pupilar. Entonces la reacción pupilar nos puede dar indicios de que pueda producirse una hemorragia interna, ¿no? La alteración en la escala de coma de Glasgow en el comportamiento de la persona nos puede dar también indicios de que hay una hemorragia interna y de que está comprimiendo alguno de los pares craneales. Entonces, el que el paciente empiece a actuar raro, distinto, que no responda a lo que se le está preguntando o responda de forma incoherente, que esté somnoliento. Toda esa alteración en la escala de coma de Glasgow nos hace presumir que hay un deterioro neurológico y que esto pues es secundario al trauma, ¿no? Algunos pacientes no tendrán signos, síntomas obvios, pero esto, la valoración clínica más los signos vitales como el reflejo pupilar y la escala de coma de Glasgow, la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria,
Entonces nos hace ir llevando un control periódico de acuerdo a la gravedad de cómo va evolucionando el paciente. Las lesiones al cuello y la garganta. El problema de la vía aérea puede resultar por un traumatismo en la parte del cráneo, ¿no? O sea, puede haber también un compromiso a nivel de la región cervical. Entonces vamos a buscar alguna alteración a nivel regional en la región del cuello. Y vamos a ir, pues, primero, si una persona no tiene nada en la región del cuello, puede hablar normalmente, ¿no? No hay ninguna alteración. Segundo, vamos a buscar ¿qué veo, no? A la inspección visual. Si hay algún cambio de coloración, equimosis, está más oscuro, más amarillo, más rojo. ¿Sí? Después a la palpación, está pálido, está frío, está sudoroso, hay algún cambio. Y por último, cuando estamos palpando también vamos a valorar, pues, ¿no? Deformidades, un solo levantamiento, un hundimiento de cierta región, cierta parte en la región cervical. Vamos a buscar edemas, vamos a buscar lesiones, vamos a buscar lesiones penetrantes, lesiones por aplastamiento, puede haber una alteración a nivel de los cartílagos, ¿sí? En los cartílagos cricoides o alteración a nivel cervical, ¿no? Lesiones en el tórax. El pecho contiene el corazón, pulmones y grandes vasos sanguíneos, ¿no? La caja torácica como tal es un órgano es protección para los órganos internos, ¿no? Las lesiones que amenazan la vida pueden ocurrir cuando hay una ruptura a nivel de la parrilla costal y puede haber dificultad para respirar. No se expande totalmente el tórax cuando es en varias áreas, más de dos regiones, puede haber un tórax inestable, es decir, que cada vez que respire el tórax no se va a expandir, sino va a tener un movimiento como ola, ¿no? El corazón puede ser golpeado y si hay una lesión en el corazón puede haber también, pues, en los grandes vasos, ¿no? Y ustedes saben que el corazón está sujeto por la aorta, ¿no? Entonces puede haber que hay una ruptura de la aorta o de alguna parte propia del corazón y eso puede, pues, generar sangrados y que se comprima el espacio entre el corazón y la pared torácica, ¿no? Los vasos sanguíneos grandes pueden ser desgarrados y si hay un cizallamiento, por ejemplo, de la aorta, un desgarro, el paciente, pues, no tendría tantas chances de sobrevida, ¿no? Heridas, puede haber, esto puede hacer, los traumas pueden causar un neumotórax, es decir, que el corazón, perdón, los pulmones que tienen un funcionamiento a una presión negativa, se abre una estructura y por ahí ingresa aire y esa parte negativa que está entre la pleura visceral y la pleura parietal, ese espacio virtual se convierte en un espacio real, generando una separación con aire en esa parte, ¿no? Y ese aire entre el parénquima, entre la pleura parietal y visceral, nosotros lo denominamos neumotórax, ¿no? Una herida de pecho abierto, una lesión por un objeto punzocortante o punzante a nivel del tórax, ¿no? El manejo del transporte y destino. El tiempo en la escena. Se habla mucho del tiempo en la escena, ¿no? Es decir, algunos dicen, no, tienes 5 minutos para evaluar un paciente y 5 para empaquetarlo. Es decir, 10 minutos máximo tienes que estar en una escena y después ir a llevarlo al hospital. Entonces, la supervivencia del paciente de trauma críticamente lesionado es dependiente del tiempo. Sí, pero recuerden que no el que corre más rápido, el que saca más rápido, tiene más chances de sobrevida. No siempre es así. Entonces, nosotros como proveedor de atención prehospitalaria debemos prever la estabilización del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que se quedan atrapados, ¿no? Y los pacientes se quedan atrapados hasta que lleguen los bomberos y se logre descomprimir. Entonces, nosotros, nuestra función ahí, darle el soporte de vida, ¿no? Darle para el sangrado, darle oxígeno, y aparte de para el sangrado, darle oxígeno, darle confort, eh, todo lo que vaya, analgesia, todo lo que vaya necesitando el paciente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en el paciente de trauma debemos acelerar procesos, eso no significa
que se pueda pues omitir algunos procedimientos o que se deje de hacer algunos procedimientos, ¿no? Entonces, el tipo de transporte, las unidades del Servicio Médico de Emergencias Terrestres tienen personal como proveedor de atención prehospitalaria y paramédicos, tienen unidades de servicio de emergencias médicas, pueden ser aéreas, terrestres, no sé, por agua, va a depender pues de la zona de donde estén y de su sistema de emergencias médicas, ¿no? La selección del destino, la instalación de nivel 1 provee todos los aspectos de atención de trauma. La instalación de nivel 2 provee atención inicial definitiva. La instalación de nivel 3 provee evaluación, reanimación, atención de emergencia y estabilización. La instalación de nivel 4 provee soporte vital avanzado del trauma. En nuestra circunstancia, en nuestras condiciones, ustedes saben que un nivel 1 pues es una posta médica, donde hay un técnico o un enfermero nada más, ¿no? Y a un nivel 2 ya hay un enfermero, un médico y un técnico, ya hay un poco más de personal. Pero en nuestra situación, todos los servicios de salud deberíamos saber todo lo que es soporte vital básico. Deberíamos saber todo lo que es soporte vital básico, por lo menos, ¿no? Soporte vital o cardiovascular avanzado ya corresponde netamente a la parte hospitalaria. Pero si hay un personal, un profesional médico, licenciado, estamos en la obligación moral de aprender soporte cardiovascular avanzado. Sabemos que no está dentro de sus funciones del enfermero como tal la medicación, pero si ha tomado un curso o un entrenamiento en soporte cardiovascular avanzado, entonces podría hacerlo sin ningún motivo. Ya, o sea, saben que esto tiene un protocolo de actuación. Entonces, de acuerdo al protocolo de actuación, debemos, de acuerdo al protocolo de actuación, debemos de actuar, ¿no? Debemos seguir las indicaciones. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener en el transporte y el destino? Permanecer calmado, completar una evaluación organizada, corregir las lesiones que amenazan la vida, primum non nacere, no hay que hacer daño, primero no hacer daño, nunca dudar en contactar el respaldo del soporte vital avanzado o el control médico para obtener guía. Es decir, si yo no sé qué hacer con una circunstancia, estoy en duda, antes de la duda, pues me comunico con mi dirección médica, ¿sí? Y ellos me van a dar pues las indicaciones de cómo debo seguir, ¿no? Vamos a hacer una revisión de algunas preguntas para poder nosotros hacer una evaluación de lo que hemos ido estudiando ahora, ¿no? La energía cinética es un cálculo de peso y tamaño, peso y velocidad, masa y peso, velocidad y fuerza. ¿Cuál es su respuesta? A ver, escriban por favor al chat. A ver, veamos el chat. La D, velocidad y fuerza y la D. La respuesta es la B. Entonces, ahora le vamos a dar el fundamento. El fundamento es la energía cinética, es un cálculo de masa, es decir, peso, y velocidad. La energía no puede ser destruida, solo convertida. Entonces, la pregunta es, ¿la energía cinética es un cálculo de? La respuesta es, la energía cinética es un cálculo de masa, es decir, de peso y velocidad. ¿Listo? Vamos a dejar de grabar para que no se quede aquí, no vean que se equivocan.